Gloria a Dios. Buscamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra: Ve y habla a Hananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de estos harás yugos de hierro. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te reconocemos, Señor. Damos honor a ti, Señor, te damos gloria. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Háblanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Ve y dile a Hananías: esto dice el Señor. Tú has roto un yugo de madera, pero yo lo reemplazaré con un yugo de hierro. Bien, aquí encontramos estas palabras del Señor a un profeta llamado Hananías, que contradijo una de las profecías dadas por Jeremías, en la que se sugería, se señalaba que el Señor iba a poner un yugo en el pueblo de Judá y Jerusalén. El Señor habló en capítulos anteriores, incluso hasta con una señal, incluso con una, como quien dice, una puesta en escena que tenía que hacer Jeremías, porque el Señor le dice que debe fabricarse unos yugos y debe portar uno, o sea, él debe ponerse uno, y puesto ese yugo tenía que ir a la casa de Dios, al templo y al palacio del rey, y hablar las palabras que el Señor le iba a indicar. Y esas palabras complementaban ese mensaje gráfico que estaba siendo emitido por Jeremías, el cual trataba de dar a entender que Dios había establecido que sobre Judá y Jerusalén iba a establecerse un yugo, y de hecho en ese punto ya estaba bastante consolidado esa situación. Esto obviamente a algunos de la corte del rey y a algunos llamados profetas de la orden de los profetas de aquellos días no les gustó, y pues se indispusieron contra él. Y hay uno en especial, que es este Hananías, del cual habla el capítulo 28 y versículo 13 que leímos, que contradice directamente lo que Jeremías está hablando, ¿sí? Lo que se está anunciando por parte de él. De tal modo que ahí el pueblo queda como en un conflicto, ¿no? Como a quién le creemos. Ese conflicto obviamente no hizo más que traer una complicación mayor a la situación de ceguera espiritual que ya en ese momento estaba fuertemente presente en aquellos días. Y había una voz contra la otra, digámoslo así. Pero Jeremías prevalece haciendo alusión a los profetas del pasado, retroalimentando su profecía con palabras proféticas previas a él, en las que el Señor no anunciaba nada bueno, sino sencillamente algo que se asemeja a un yugo temporal que iba a estar presente en esta nación, en este pueblo. Entonces entra esa situación en la que hay dos palabras, hay una sobre otra, digámoslo así. Y Jeremías dice: pues bien, tu profecía me gusta. Básicamente eso lo encontramos en versos previos, ¿sí?
Incluso Jeremías dice amén, ¿sí? Dice amén, lo que tú has dicho. Obviamente después de que él ya había vertido lo que Dios le había dicho que dijera. Le dice amén, ¿sí? Así lo haga Jehová. ¿Por qué? Porque pues si eso es así, maravilloso, porque ¿qué anunciaba Hananías? Hananías anunciaba que no iba a haber tal cosa como un yugo y que el pueblo de Israel, después de Judá más exactamente, y sus cautivos, porque en ese momento ya había un primer lote de cautivos en tierras y en territorio babilónico, iban a volver al cabo de 2 años. Esa era básicamente su profecía, ¿no? Y la de Jeremías era completamente diferente. Sí, lo que anunciaba Jeremías era que Dios iba a acentuar ese yugo por cuenta de un siervo de él al que llama Nabucodonosor. Mire qué curiosa esa situación, ¿sí? Y entonces Jeremías dice amén. Eso usted lo encuentra en Jeremías 28:6. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Pero allí, inmediatamente después, Jeremías le dice, pero ten en cuenta algo, o sea, aquí hay unos profetas y los menciona, ¿sí?, que anunciaron palabras que apoyan lo que yo estoy diciendo. Pero sin embargo, amén, veamos qué pasa, ¿sí? Y eso nos muestra que a veces el tema de cómo discernir la palabra verdadera, ¿no? Es como difícil, entre digamos, un gran ruido que hay a nuestro alrededor, hoy más que nunca, porque hoy vivimos en una situación casi invasiva de comentarios, de apologistas, de exégetas, de gente que dice tener la interpretación correcta de esto o de aquello, y ya no hay que irlos a buscar, sino que estos llegan casi que a nuestra bandeja, ¿sí? Con todo lo de las redes sociales y eso, y lo altamente habituados que estamos al consumo de ellas, obviamente. ¿Sí? Antes, por decir, teníamos la situación de que ¿no? Hasta ahora debe haber. Lo que pasa es que el tema de la televisión, yo por lo menos hace más de 15 años que no la consumo, o sea, como tal, la forma tradicional de antes, que era el canal, sentarse porque en cierto horario daban algo que le interesaba a uno, eso yo tengo mucho rato de no usar ese formato, así que desconozco las particularidades actuales, pero creo que no es muy diferente, hay todavía canales, debe estar algún canal cristiano por ahí y ahí usted va a encontrar gente que comenta, gente que interpreta, gente que anuncia, gente que profetiza, gente que dice, pastores con mucha audiencia y mucho alcance, ¿sí? Y entonces ahí uno entra como en un conflicto y dice, pero es que bueno, y es por eso que siempre se ha sugerido que se debe oír una sola voz, pero no es por restringirle el acceso a la gente, sino solamente por cuidar, ¿sí? Porque la voz, por ejemplo, en este caso para este pueblo, era la voz que les estaba diciendo lo que no les gustaba, y eso tiende a repetirse de forma muy curiosa en cada generación, temporada y aún en la iglesia. Es decir, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 6, les dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Porque el comentario después de ese sermón de Juan 6:66, que es bastante larguito, digámoslo así, es que la gente decía esto básicamente, dura es esa palabra, ¿sí? ¿Quién la puede oír? ¿Sí? Claro, pero que sea dura no significa que sea descartable, y lo que hace es darle un peso mayor. O sea, ahora no tenemos que volvernos tampoco fatalistas en ese sentido, ¿sí? Que siempre Dios va a anunciar lo malo, no. Dios tiene ya compartimentado los destinos de las personas de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus obras, ¿sí? Por eso dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es algo indiscutible. Entonces, obviamente, a algunos les tocará escuchar algo, ¿sí? Y a otros les tocará escuchar otra cosa. Y de hecho esto acontece en estos capítulos que rodean el 28 de Jeremías,
Porque el Señor, usted seguramente conocerá aquel verso famoso que dice, pues yo sé los pensamientos que tengo respecto de vosotros, ¿sí? Está en Jeremías 29:11, fíjese, muy cerquita de allí, ¿sí? Pero eso está dentro del marco de una carta dirigida a los cautivos, y eso entonces tiene todo un contexto que hay que estudiar, y obviamente nos convendría tomarlo desde aquella señal o profecía o visión de los higos malos y buenos que hay en Jeremías. Desde allí uno viene entendiendo el asunto. Pero las palabras que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero esto no era para Hananías, ni para Sedequías, ni para Joacim, ni para la corte del rey, ni para digamos, podríamos decir, una aristocracia sacerdotal que en aquellos días también ejercía, que estaba en completa ceguera espiritual. ¿Sí? No era para ellos, de tal manera que aquí el tema es cuál es la palabra de Dios para mí. Al final uno termina entendiendo que ese es como lo más sensato, entender cuál es la palabra de Dios para mí. Por ejemplo, en respecto, por ejemplo, de la gran tribulación y, por ejemplo, las cosas asociadas al rapto, ahí es muy fácil confundirse, ¿no? Porque, y a todos nos pasa, que nos podemos confundir cuando tenemos cierta falta, pues somos indoctos y nos puede acontecer. Porque, por ejemplo, dice que los que estéis en Judea huyan a los montes y orad para que vuestra huida no sea el día de reposo, y que cuando estas cosas vengan sobre ustedes no estén encintas las mujeres, y entonces uno tiende a pensar que eso le toca a uno. Y realmente, pues uno cuando va al detalle, digámoslo así, a la filigrana de la escatología, la doctrina, uno encuentra que no, que esa es una palabra dirigida a Israel. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Ahí uno se da cuenta que las cosas no son iguales, no podemos coger las palabras de Dios y aplicarlas como plantilla en casi cualquier situación, pues, porque no con todos Dios tiene pensamientos de paz. Y en un mundo donde la gente asume la posición, permítame la palabra un tanto fuerte, que le da la gana en todos los sentidos, pues no puede ser que la gente piense o que dentro de los criterios de la coherencia pensemos que a todos le va a ir bien y a todos no. No acontece así, porque hay gente desobediente, porque hay gente rebelde, porque hay gente contenciosa, porque hay gente que sigue contendiendo con el Señor. Hay gente que lo que quiere es el elemento, llamémosle así, del poder de Dios para impulsar sus más mezquinos propósitos y agendas. Y el Señor dice, oh, no, no es igual, y no nos confundamos. Para aquellas personas que quieren oír algo en específico, siempre habrá quien les hable. Por eso es que a nosotros nos desautoriza el Señor seguir aquello que se llama en la Escritura el comezón de oír, porque le aseguro que usted tiene comezón de oír. O sea, no podemos pensar que usted no lo tiene y que yo no lo tengo. No lo tenemos, nosotros tenemos comezón de oír. ¿Sí? Llega esto a ser tan acentuado aún en la iglesia, por ejemplo, que aquí hay pastores, me podrán quizá dar la razón, que hay gente que le pregunta a uno y a la esposa la misma cosa. Y obviamente pueden haber, ¿sí?, cierta falta de unificación de criterios. ¿Sí? Hace un par de días nada más fui consultado sobre un asunto y yo lancé una respuesta así, impulsiva, de acuerdo a lo que yo pensé en ese momento que era correcto. Pero ahí cerquita estaba mi esposa y le dije, ¿tú qué opinas? ¿Opinas sobre esto? Y claro, lo que resultó fue tan contradictorio a lo que yo dije, pero tan sensato de su parte, que yo dije, retiro lo dicho, ¿sí? No siempre podremos unificar, pero el comezón de oír
dentro de los límites, digamos, por fuera de los límites de la legitimidad de la delegación, es muy peligroso. Sí, es muy peligroso ese asunto. Y está en la gente, por eso hay gente que dice, no, a mí me gusta tal persona, o yo escucho a tal otra persona, o uno por aquí, otro por allá. Y eso sumado a unas ciertas condiciones de inmadurez, falta de doctrina e inconstancia, puede arrojar y precipitar a la gente a grandes errores y equívocos en cuanto a la fe. ¿Sí? Eso puede hacer, eso es una cosa bastante seria. Entonces Hananías, como les decía yo, siempre habrá quien le hable lo que la gente quiere oír, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que la gente quiere oír no siempre es lo que sale de parte de la boca del Señor. Siempre habrá. Entonces Hananías era esa voz que le decía a la gente, no, todo va a estar bien, aquí no va a pasar nada, esto no tiene ningún problema. Al contrario, esto ya es demasiado incómodo lo que estamos viviendo, el yugo. Y es seguro que él contribuyó a que Sedequías se equivocara, porque Sedequías, siendo un rey puesto por el mismo Nabucodonosor, se rebeló contra él. Y entonces aquí encontramos esa situación. ¿Sí? La palabra de Dios hay que entenderla, toca tener conocimiento, toca tener trayectoria, experiencia, madurez, perspectiva, ¿sí? Para poder conceptuar sobre el asunto. ¿Sí? Y uno, pues, tiene esa responsabilidad, ¿no? Como líder, pues, de cuidar ese aspecto. Pero también la gente tiene que tener cuidado, y por eso dice que algunos, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, aquel maestro, por ejemplo, que me habla exacerbando aquella concupiscencia muy particular que se tiene, ¿estamos de acuerdo? Llámese de orden sexual, llámese de orden económico, la avaricia que tan comúnmente está, y cualquier cosa. Ni qué decir de la gente que habla a nuestros oídos y que no tiene ni la más mínima visibilidad o prominencia en estos ambientes, porque aún los que sí la tienen pueden equivocarse, imagínense. ¿Sí? Pero Jeremías es manso, se lo ve manso a él y dice, bueno, amén, sí, así es. Hombre, qué bueno sería, porque yo estoy preocupado. ¿Sí? De hecho, en capítulos anteriores ya Jeremías dice, hombre, qué tiempo para nacer. Sí, qué duro, algo así, pues, no exactamente, pero algo así se entiende. Le dice, ojalá, sí, ojalá, pero ten en cuenta algo, es que le dice él, es que el Señor ha ido cumpliendo lo que ha hablado por mi boca y lo de otros, y vamos en un sentido. Por eso el cuerpo profético respetable, del cual sí podemos fiarnos plenamente, pues sin duda alguna es las Escrituras, ¿no? Que es un libro de un contenido profético altísimo. Este debe prevalecer sobre todo, sobre toda voz humana, así de radical es el asunto. ¿Sí? Bien, ahí Jeremías y Hananías tenían esa situación. La cosa es que Dios ya había mandado una señal. ¿Cuál fue la señal? La señal de los yugos, en la que Jeremías le fue indicado, fabrícate unos yugos, tú ponte uno y despacha a través de mensajeros a las diferentes naciones que rodean Israel y Judá. ¿Sí? Mándaselas a los de Edom, mándaselos a los de Amón, mándaselos a los de, qué sé yo, Filistea, bueno, un poco de naciones por allí. Y diles que se lo pongan en un sentido simbólico, ¿sí? Porque eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Yo ya les puse un yugo y es de madera. Ese yugo se llama Babilonia. Y Babilonia, pues como sabemos, es un imperio autoritario, un imperio fuerte, que estableció su control en todas aquellas regiones. ¿Sí? La historia de Israel se ve, pues, altamente afectada por eso, ¿sí? Pero porque Dios lo quiso así. Así lo quiso Dios. Y Dios estableció un tiempo en el que debía pasar eso y estaba ese yugo presente. ¿Y cuál era ese yugo? Bueno, que pues Jerusalén, Judá, perdería soberanía, perdería mucho de su gloria
y tendría que ser tributario pues a Nabucodonosor y rendirle cuentas a él, y tenía que estar restringido en muchas de las cosas y todo eso, y se llevaría gente importante. Mire que hay un pasaje que dice que se llevó a los principales del sacerdocio, de la corte, y también a los herreros y a los, o sea, gente, digamos, con cierto valor productivo se lo llevó, ¿sí? Él capturó, Nabucodonosor, al rey legítimo hijo de Josías, y puso en su lugar a este Sedequías a administrar, digamos, los intereses no de él, sino de Nabucodonosor, del imperio. Ese era el yugo, ¿sí? Estaba suave hasta allí. Pero ahí vemos que la rebeldía lo lleva a la persona a no entender el yugo, porque para nosotros el yugo puede ser el tipo de palabra que recibimos, podemos partir de allí. Por eso es que la palabra de Dios dice que vendrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina, si usted me lo permite, se sufre en el cuello, ¿sí? Utilizando pues la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Es decir, que si tú te mueves mucho, la sana doctrina no te deja, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que nosotros, por ejemplo, no damos un mensaje de liberalidad en ciertos aspectos. Por ejemplo, en estos días tuvimos que manejar el caso de un siervo que ha tenido una buena actitud y una buena evolución, porque ambas cosas son necesarias. Todos tenemos que evolucionar, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que ser conducidos, y eso ha sido, desde mi punto de vista pastoral, satisfactorio en el caso de él, pero que hasta cierto punto mantuvo un aretico, ¿sí? Y eso era como que en una mentalidad psicorrígida como la que uno tiene, dice, es como que eso no me da paz, no me da paz, no me da paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que portar dignamente su imagen, ¿sí? Y el cristiano debe dar un mensaje con su apariencia incluso. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y se le dijo, y lo recibió bien. Y en el caso de él, eso es una pequeña expresión de lo cerrado que puede llegar a ser el yugo, pero tampoco es que sea tanto, no va a creer, porque de pronto alguno dice de ustedes que se hace la víctima y que dice, ay no, si el Señor dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿estamos de acuerdo? Pero yugo es yugo, digamos, ¿sí? Y tiene ahí el movimiento, uno siente ese palo acá atrás que no lo deja moverse, porque vendrán tiempos en los que no sufrirán la sana doctrina, ¿sí? Y no lo sufren en ese aspecto. Ellos quieren establecerse unas condiciones de vida y todos tendemos a eso, ahí es de cuidado, o sea, la rebeldía está en nosotros, ahí tenemos que nosotros manejar esas situaciones de cara a la verdad que nos ha sido confiada, enseñada. Todos tendemos a quitar de nosotros o a descolocarnos del orden, del yugo, ¿sí? A no ser depósitos de la verdad, sino del engaño, de la mentira, a no ser depósitos de las sanas palabras, sino de los caprichos y de las necedades de este mundo, ¿sí? Y eso trasciende a muchas áreas de la vida, ¿sí? Por eso, por ejemplo, un yugo que nos es común a los creyentes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nos es común. Ahí no importa si tú llamas Pepito, si tú tienes tal edad, si se te pasó el tren, si eres muy pinta o si eres muy feíto y tienes que coger la oportunidad que se te pasa por delante. No importa, no importa. Dicen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene. En ese estamos todos, ¿estamos de acuerdo? Hay gente que no va a poder con eso. Hay gente que no va a poder con eso. Y así no va a poder con muchas otras cosas. Insisto, a pesar de que el yugo y las restricciones del Señor, por lo menos con esta generación que tengo yo al frente, de la cual yo soy parte, son muy, muy flexibles. Pero tampoco como para coger el color del palo en el que nos paramos, ¿sí? O sea, de ser un camaleón con el mundo, ¿estamos de acuerdo? Que cuando pase la perspectiva de Dios, parezcamos el mismo palo, ¿sí?
en el que estamos, en el mundo, pues, ¿sí? No, tampoco así. El yugo del Señor se va a hacer sentir en ciertos aspectos. ¿Qué hizo Hananías? Mire, este Hananías hace un acto también simbólico. Coge el yugo de Jeremías, porque Jeremías va con su yugo a predicar. Imagínense qué forma más ilustrativa de predicar, ¿no?, que le dio Dios a este Jeremías. Y fue así a predicar y Hananías se lo rompió y con voz de autoridad: así dice el Señor, así quebraré el yugo que ustedes tienen. Y el Señor, viendo desde acá, vamos a ver qué dice el Señor. Jeremías 28:13. Ve y habla Hananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste. Porque cuando uno no acepta las cosas que Dios le impone, su verdad, uno está quebrando un yugo de madera. El mundo y Satanás puede poner un yugo mucho más pesado, incómodo y asfixiante, ¿sí? Y lo peor, sin ningún provecho, ¿sí? Porque el yugo del Señor, ese sí que tiene ventajas sostenerlo a lo largo de la vida. ¿Lo recibe, iglesia? No cabe duda de ello, que tiene ventajas. Dios le dice: yugos de madera quebraste, Hananías. Tú atrevido haciendo esto o aquello. Por eso es que la gente dice: yo me cambio de iglesia. Sí, cambia tu yugo. ¿Sí? Haz lo que quieras. Sí, haz lo que quieras, cambia tu yugo. Y sabe que muchas veces la gente deja el yugo de la disciplina en cualquier área de nuestra santificación, que tiene su margen. No podemos hacer todo lo que queremos y van y se buscan la libertad. Algunos dicen: es que acá sí se respira libertad, no, en Salem no. Pues qué bueno que en Salem no. El yugo es del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente sí, ya. Aquí es suave, aquí estamos en la reconciliación con el Señor, en la bendición de su obra, de su palabra. Estamos en el llamado celestial, bendito sea el Señor. Pero entonces dice: tú rompiste el yugo, pero tranquilo que más en vez de ellos harás yugos de hierro. El yugo de hierro es eso que la gente misma se hace, porque el Señor no quiere asfixiarnos. Sí, el Señor sabe que nuestra alma necesita unas férulas, podríamos llamar, ¿sí? Incluso hasta nuestra alma necesita un tipo de mujer o un tipo de hombre, un tipo de ministerio, un tipo de palabra, lo necesita, ¿sí? Yo he sentido eso para mi vida. O sea, yo he sentido que lo que yo recibo, la forma de las sanas palabras que yo recibo, son necesarias para la forma pues, que uno tiene, ¿no?, de proceder retorcidamente, incorrectamente y todo eso. ¿Sí? El yugo de hierro por lo general viene a ser aquello que la gente considera libertad, pero una obra de rebeldía siempre cierra más aquí y cierra más. ¿Sí? Y Dios dice no, y Dios cerrado e indispuesto con la gente. Dice: más pesado. ¿Sí? Por eso cuando usted confía en las riquezas, en la gente, y como dice Jonás, ¿no? Dice: los que se apartan, ¿cómo es que dice? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Siga vanidades ilusorias, esas situaciones que nos dan el aspecto de ser libres, de que no hay tal cosa como un yugo en mi vida. ¿Sí? Yo no me sujeto a ninguna autoridad, por ejemplo, podría ser un planteamiento. Yo no rindo cuentas, yo no me reporto, yo una cosa, yo la otra. Entonces, bien pueda siga, esas son vanidades ilusorias, porque pues hasta ahí nomás puedo llegar, porque tampoco el tiempo no me permite extenderme mucho, pero esas son vanidades ilusorias, esas traen un yugo de hierro luego. ¿Sí? Luego la gente queda atrapada en servidumbre
a aquello que sentía que le podía dar libertad o alivio o respaldo. Eso mismo se vuelve el capataz. Por eso hay una palabra que dice de aquellos que confían en Egipto, que será como una vara o un palo clavado en su mano. ¿Sí? Bueno, porque así ha dicho Jehová, dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, bueno, espérame que aquí sí me fui para otro lado. Estamos en el 13, ¿no? En el 28, 13 y 14, por ahí. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Y así fue. Hananías recibió su merecido. Dios lo silenció unos cuantos meses más adelante. ¿Sí? Dios lo calla porque hay voces que pues son alevosas, atrevidas, así. Por eso cuando una voz permanece respaldada, eso es de mucho valor. ¿Sí? Una voz que Dios ha puesto, ha dispuesto, ha ofrecido y es de Dios, eso es un elemento de altísimo valor. Al final del día lo que vemos, lo que entendemos es que eso que Hananías quiso quebrar, lo único que hizo fue agravar el peso del yugo. Y en efecto fue históricamente lo que pasó. Sedequías, rey de Judá, se opuso, se rebeló, se sublevó contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor ahí es que decide, dice, bueno, ya había yo sacado, dice Nabucodonosor, yo ya saqué los utensilios, me llevé el oro, me llevé a la gente como que medio piensa de allá, estamos de acuerdo, me la llevé, ahí está en ese lote está Daniel, por ejemplo, y sus amigos, me los llevé, sí, me los llevé para que me sirvan a mí, para que fortalezcamos esto, ¿sí? Pero ahora sí esto no lo voy a tolerar. Ahora no dejo, mejor dicho, pues erigida piedra sobre piedra, básicamente. Y en efecto lo llevó a cabo. Más adelante es devastada, desolada, destruida, reducida a escombros la ciudad. Sedequías muere de la forma más indigna y queda allí. Eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Eso era necesario? Pues según lo que vemos en el planteamiento del libro, no. Obvio, aquí estamos frente a un tema de los tiempos de Dios, en el cual pues una mente como la nuestra pues no puede entrar a hacer grandes conclusiones, pero lo que sí sabemos es que esto es el que se vuelve más pesado el yugo. Y finalmente, el Señor sí les dijo a los cautivos, a los que estaban ya transportados, les dijo, a ustedes tranquilos, miren, ustedes acepten ese yugo. Ustedes acéptenlo. Algunos de ustedes oran mirando a Jerusalén. Es el caso de Daniel. ¿Qué significa eso? Afecto, deseo de que haya soberanía, deseo que haya paz, deseo que haya libertad, deseo que la gloria de mi pueblo regrese, porque es la gloria del pueblo de Dios. Pero tranquilo, así va a ser tu vida. Tendrás que orar mirando hacia allá, pero no más. Ese es mi yugo, ¿sí? Para ti. Y por eso es que los transportados, Dios les dice en el capítulo 29, usted bien puede tomarse el trabajito de leerlo, les dice, tranquilos, ustedes mire, tengan hijos, planten viñas, compren casa, compren carro, metan a los hijos en el colegio, qué sé yo, hagan que el asado, que yo no sé qué, pero allá en Babilonia, y quieticos con mi yugo. Que ese yugo yo nomás lo quito, no sin antes darle una buena lección de humildad. Ya a Nabucodonosor lo humilló a tomar forma y comportamiento de bestia. ¿Sí? Yo nomás lo quito, levanto uno que va a poner las cosas aún más difíciles. Y vienen los reyes medo-persas, que usted sabe que lo que trajeron. Las cosas de Dios hay que interpretarlas bien, yo digo, ¿no? O sea, uno tiene que siempre en el temor y en la reverencia al Señor. No para todos las palabras de Dios son las mismas. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestra nación. Porque nosotros estamos en medio de esta nación, ¿sí? Nosotros estamos en medio de una nación que está
muy comprometida en mucho de lo que acontece hoy, ¿sí? Parece que no hubiese como, pues, que Dios estuviese en favor en estos tiempos, ¿no? Y nosotros oramos porque nosotros somos un pueblo de Dios en medio de un siglo malo y de una generación que se proyecta hacia lo que Dios abomina y todo eso. Como pueblo de Dios, pero gente que ha sido depósito de la verdad, que ha guardado la sana doctrina, que ha guardado la palabra de la paciencia del Señor. Desde esa condición oremos, pidiéndole al Señor lo que está escrito en Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a orar. Damos gracias, Señor. Digno eres tú, poderoso eres tú. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por estar sosteniendo esta obra. Gracias, Señor. Gracias, digno eres tú. Santo, poderoso, bendito. Queremos ser ese pueblo con el cual tienes pensamientos de paz. No queremos contender contigo, Señor. No queremos parecernos a los hijos de ira, a los hijos de desobediencia. No pensamos igual. No procedemos de la misma manera, porque tu palabra nos ha edificado, Señor. Hoy sabemos que tú tienes el control de los tiempos, aún de nuestra nación, de nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Si lo encuentras justo, Señor, dale paz a nuestra ciudad, dale paz a nuestra nación. Si lo encuentras legítimo, Señor, dásela, dánosla. Confiamos en ti, confiamos que las cosas que acontecen ya están siendo parte de lo que tú impones. Aceptamos tu palabra, Señor. Digno eres tú. Tú eres bueno, Señor. Cuánto bien nos has traído, porque somos un pueblo apartado, un pueblo que teme tu nombre, que canta tus alabanzas. Digno eres tú, Señor, poderoso eres tú. Nadie como tú, Señor, santo, poderoso. Digno eres tú, más de ti, Señor, más de ti. Gracias, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. La gracia del unigénito Hijo de Dios que esté sobre nosotros,
porque no tenemos mérito alguno. Necesitamos desesperadamente tu gracia, Señor, para estar de pie delante de ti, para no correr con la suerte de los impíos. Necesitamos desesperadamente tu gracia. Y sentir tu fortaleza en mí. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Ponnos a cubierto del mal que marcha contra la nación. Digno eres tú, Señor, poderoso eres tú. Carga es ligera. Digno eres tú, Señor. Ministranos, Señor, tu vida, santo, poderoso es tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu paciencia y tu benevolencia. Gracias a ti, tu Santo